Buenas noches a todos, aquí Emilio con el programa Cántame de Dios. Es un programa que lo que quiere hacer es unirnos con los cantantes que nos muestran su sensibilidad, su relación con Dios y nos entregan su ejemplo a través de esas canciones. Vamos a tener a cantantes como Nico y muchos otros, Jesús Usarte y con los otros que estamos hablando también. Y para empezar hoy, vamos a empezar hablando de la historia de la música religiosa. Así a grosso modo, pues conocer un poco esa historia y saber lo que hay ahora mismo, pues de dónde viene. Entonces nuestro invitado es Pablo José Ginés, que tiene 49 años y es periodista especializado en sociedad y religión y subdirector del diario digital Religión en Libertad, que es el diario más leído de temática religiosa en España. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, incluyendo algunas asignaturas de historia, entre ellas Historia de la Música Antigua. Empezó su carrera periodística en ABC en Barcelona, después en revistas del sector textil y la moda, y luego en el digital católico Forum Libertas. También fue durante algunos años profesor en la Universidad Abad Oliva y el CEU Barcelona, dando clases de teoría de la comunicación, de la información y de doctrina social de la Iglesia. Se mudó a Madrid hace 15 años y fue durante 5 años el responsable de la sección de religión del diario La Razón. Suele decir que en el periodismo de religión, como cuando estaba en el mundo de la moda, buscar las tendencias por dónde van las cosas. También busca tendencias en la música cristiana. Estudió piano y solfeo y a veces toca el teclado en su grupo de oración carismática de los domingos. Durante años fue el organista de la misa de una de su parroquia en Barcelona. Además, es un gran fan de la literatura y de las películas de ciencia ficción y fantasías, y especialmente de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Fue uno de los primeros impulsores de la Sociedad Tolkien Española en 1991, y ahora está impulsando otra asociación, la Asociación Tolkien Católica de España. Nos dice que en ambas asociaciones, como en la Iglesia, se canta mucho. Está casado desde hace 22 años y tiene 3 hijos de 15 a 19 años. Los 3 cantan, pero solo uno lo hace bien, según nos dice. Pablo, además, es un viejo amigo. Yo lo conocí aquí en Cuenca hará unos 10, 15 años. Y siempre de lo que nos vaya a hablar lo va a hacer con conocimiento y con mucha cabeza. Es un hombre que sabe mucho, conoce mucho y estudia mucho. Entonces, para hablar de este tema de historia de la Iglesia, puede haber muchos, pero para mí Pablo creo que lo va a hacer muy bien y va a dividir la historia de la Iglesia en varias partes. La historia de la música, perdón. Cuéntanos un poco, Pablo. Bueno, pues un placer estar con vosotros. Me perdonaréis, tengo la voz así como radiofónica, pero no es radiofónica, es que estoy muy resfriado. Entonces, suena como muy interesante y un poco sexy, pero que tengo la garganta mal, ¿vale? Me perdonáis. Pero bueno, vamos a hablar de la música. Dice el Salmo 146, alabad al Señor, que la música es buena. Eso es una de las primeras bases del judaísmo y del cristianismo. La música es buena. De hecho, si te pones a buscar por la Biblia algún momento donde la música no sea buena, no hay forma de encontrarlo. Es decir, te encuentras casos de gente que abusa del alcohol, te encuentras casos de gente que abusa de la fuerza, de la vanidad, de los carros, pero no encuentras casos de gente que abusa de la música. No hay gente que hace tonterías por culpa de la música. Nadie dice, es que cantando me vine arriba y hice una locura. Entonces, la música en la Biblia es siempre buena. El Salmo 150
Bueno, el Salmo 146 que he dicho, dice, alabad al Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa, tampoco vale todo, ¿de acuerdo? Hace falta que sea armonioso. Pegar gritos, a veces lo hace el pueblo de Israel, hay una cosa que se llamaba teruá, que era la aclamación brutal del pueblo en guerra que grita, aclama al Señor y el enemigo huye. Pero esto no es música, esto va bien para ganar batallas, pero no es música, la música es armoniosa. El Salmo 150, que es el último de los salmos, es como el alboroto final del libro de los Salmos. Dice, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo con sus obras magníficas, por su inmensa grandeza. Y ahora entra en lo musical. Perdona. Tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aquí hay una enumeración de instrumentos. Primero van los de metal, diríamos, trompetas, aunque quizá eran cuernos de animal, podía ser. Esto también depende de cómo se traduzca. Arpas y cítaras, tambores y danzas, con lo cual vamos a la percusión, pasamos por la cuerda. Y acabamos. El instrumento que se repite 2 veces es platillos sonoros, platillos vibrantes. ¿Vale? O sea, hay gente que no le gusta la percusión en la iglesia, pero la verdad es que el Salmo 150 insiste en esta cosa. Vemos en la Biblia que David tocaba el arpa para relajar al rey Saúl. Vemos que también David componía los salmos y los componía con idea de ser cantados por coros y tocados por instrumentos. Vemos cuando el pueblo de Israel escapa de Egipto y vence al faraón, viene el momento que se llama la danza de Miriam. Todo el mundo se pone a cantar y cantan en coros, hombres y mujeres, ancianos y grandes, pequeños y jóvenes, todos cantan juntos y bailan juntos. Claro, no sabemos mucho arqueológicamente de cómo era esta música, ni tampoco hemos encontrado por ahí ningún dibujo de judíos danzando, ni nada por el estilo. Sabemos cómo son los instrumentos de otros pueblos vecinos, pues porque tenemos arte mesopotámico o arte egipcio con arpas, cítaras, etcétera, y sabemos un poco el tipo de instrumentos que había. Bueno, como decía, no hay advertencia de que la música lleve al pecado o cause pecado. Es verdad que quizá en época de ayunos se evitaba la música. Por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 5, que es un momento que está triste el profeta, dice, aparta de mí el estrépito de tus canciones, no quiero escuchar la melodía de tus cítaras. Pero yo no sé si esto es una doctrina para el pueblo o es una cosa que el pobre poeta, el profeta está deprimido y no quiere escuchar canciones, pues yo también lo entiendo, le pasa a mucha gente. Sabemos que los apóstoles cantaban con Jesús, el himno de acción de gracias en la última cena. Sabemos que Pablo y Silas, cuando están presos en Hechos de los Apóstoles y han sufrido, cantan himnos dedicados a Dios durante la medianoche. En fin, que vemos que en la Biblia hay música por muchos sitios, pero habrá algunos cambios a partir del año 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén. ¿Qué tal? ¿Vamos bien, Emilio? ¿Vamos bien por aquí ahora? Sí. Muy bien, pues, ¿qué sucede en el año 70? El año 70 lo cambia todo en la antigüedad, ¿vale? En el año 70 los romanos vienen con un montón de legiones, Vespasiano y luego su hijo Tito, y se cargan el templo de Jerusalén, conquistan la ciudad, hacen una gran masacre, destrozan el templo. Y al destrozar el templo acaba una religión, que es la religión judía antigua, la religión judía del templo. Ya entonces había varios tipos de judíos, pero entonces digamos que toda una corriente de judíos, la que dependía del templo directamente, queda exterminada, ya no hay templo para hacer sacrificios, y hay una facción que será mayoritaria desde entonces para siempre en el mundo judío, que son los fariseos. Los judíos rabínicos que vemos en Israel y que vemos en la tele y en las series y tal, todos son descendientes de la corriente farisea. Hay algunas excepciones, pero no las vemos, es muy poca gente. Entonces, al desaparecer el templo, desaparece el templo, que eran unos profesionales, que eran una gente que debían cobrar un sueldo y que debían ser muy buenos, porque para Dios era lo mejor, y que debían gustar mucho al pueblo. Y todo eso desaparece con la destrucción del año 70. Hay quien piensa que la música judía antes del año 70
era alegre, triunfalista, real, bueno, no sabemos cómo era. Pero, bueno, sabemos esto, que los salmos piden hablar con platillos, alabar con platillos vibrantes, pues probablemente en la época de Jesús se hacía. No parece absurdo. Pero parece que después la música en las sinagogas fariseas y en las comunidades judías que sobrevivieron a la destrucción, pues se limitó mucho. Se convirtieron en coros, como mucho coros vocales, muy poca música, muy pocos instrumentos y todo mucho más sobrio. Bien, resulta que tenemos los arqueólogos tienen suerte y encontraron hace 100 años, 101 en concreto, un pergamino en Oxirrinco, en Egipto. Oxirrinco es un sitio muy interesante que es seco, 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 seco. Y como es tan seco, pues los papiros y pergaminos, sobre todo papiros, se conservan bien. El papiro es muy frágil, está hecho de materia vegetal, de una planta del Nilo. Era barato en su época, pero era muy frágil. Cualquier bicho se lo comía, la humedad se lo cargaba, la gente lo usaba para calentarse, o sea que a veces hay gente con historias conspiranoicas de ¿por qué no hay más cosas de la época de Jesús? ¿Alguien los ha escondido? Y no, nadie ha escondido nada, simplemente las cosas escritas en papiro desaparecen y el pergamino entonces se usaba muy poquito, con lo cual nos falta mucho material. Todo lo que nos ha copiado una y otra vez es como los discos de Pink Floyd de tus padres. Si no los has copiado en otro soporte, bueno, los tienes en internet, pero si no está en internet, olvídate, ¿vale? Entonces, Oxirrinco es un sitio gracioso y curioso porque es tan seco que ahí se mantiene muy bien el papiro. Y los arqueólogos encontraron una colección de papiros. En el siglo II y III hubo una época, digamos, de riqueza, que la gente tenía en Egipto la posibilidad, había una clase media con capacidad de comprarse pues, papiros escritos y tal, y también tenían textos sagrados, y también escribía música. Y tenemos un himno escrito a finales del siglo III, probablemente unos 20 o 30 años antes de que el cristianismo se despenalizara. Es decir, es un himno todavía de época de persecución, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la persecución no era continuada todos los 7 días de la semana. Depende de quién era el gobernador local, depende de la época, o sea, había variantes de persecución, ¿no? Bueno, pues este himno se llama el himno de Oxirrinco. No sé si podemos ponerlo. ¿Lo tenemos por ahí? Ahí viene. ¿Esto en qué idioma está? Está en griego, ¿vale? Que se haga el silencio, que las estrellas luminosas dejen de brillar, que los vientos y todos los ríos ruidosos dormiten, con el himno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que todos los poderes añadan. Amén, amén. Imperio, alabanza siempre y gloria a Dios, el único bienhechor. Amén, amén. Nada, una canción de 1920. Bueno, como podéis ver, casi no hay instrumento. Probablemente debía usarse así, un poquito de instrumento, con un poquito de instrumento de cuerda, pero muy poquito. Cada sílaba tenía una nota y normalmente se hacían 2 sílabas cortas y una sílaba larga. Ta, 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 ta. Esto era pues el estilo de la época. Y parece que los cristianos lo tomaron no de los griegos, sino de los judíos. Es decir, parece que la música que usaban los primeros cristianos, aunque estuviera en idioma griego, porque era el inglés de la época, era lo que usaba todo el mundo para entenderse, no seguía el estilo musical griego, sino que seguía un estilo musical propio que habían tomado del mundo judío. Entonces, esto es algo que están descubriendo ahora los historiadores de la música. Luego hay un Sanctus, ya sabéis, en la misa, el Santo, Santo, Santo es el Señor, hay varias versiones. Hay una versión medieval, pero que en realidad es una copia musical
parece que del siglo IV. Es decir, el Sanctus es una de las partes de la misa que no solo la letra, sino incluso la música, en los himnos medievales, que diríamos que son gregorianos, pues vienen de algo que es un pre-gregoriano, por así decirlo, y que se ha conservado. Sobre todo en el Requiem. El Sanctus de las misas de Requiem más antiguas, pues parece que se ha mantenido invariado. Bueno, la música era siempre una sola voz, una única melodía, acompañada quizá con un poquito de percusión, como hemos escuchado, que hacía un clink, clink, clink un poquito, o un instrumento sencillo. Luego, en el año 400, empieza un curioso proceso, y es que, claro, la mitad oriental del imperio habla griego, la mitad occidental, que seríamos nosotros, hablábamos latín, mal hablado, pero latín, y el estilo musical en cada sitio es distinto. Se genera un estilo que llamamos el canto bizantino en Oriente, que aún se mantiene con las variaciones, se habrá modernizado en lo que sea, pero se parecerá mucho. Mientras que en Occidente se crea un canto religioso que sea en su vertiente mozárabe, que los mozárabe no eran más que los cristianos de Hispania, ¿vale? Que cantaban en latín y hacían la misa en latín y el cánticos en latín, no tiene nada que ver con el árabe. Y tanto en la versión hispánica, visigótica, mozárabe, como las otras versiones, la de Milán, bueno, se parecían mucho al canto gregoriano. En la Edad Media los monasterios, los catedrales, los templos organizan coros con pocos instrumentos, pero a veces con autocampanas. Antes se me escuchaba una cling, 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 una campanita que se oía antes. Los cristianos de Etiopía usaban tambores y percusión y siguen haciéndolo. Si queréis un día os busquéis por ahí una misa etíope, misa por rito Ge'ez, que se escribe G-E-E-Z. Y las hay católicas, las hay ortodoxas, pero todas con muchos tambores. El diácono está todo el día dándole al tambor en la misa etíope. Bueno, el libro más antiguo de teoría musical lo escribió Boecio entre el siglo V y el VI. Hay una novela, si queréis conocer a Boecio, y de paso a San Benito, hay una novela buena que se llama San Benito, de Louis de Wohl, que es un novelista que se lee muy fácil, que es muy ágil de leer. Y en esta novela de San Benito aparece Boecio, que era un intelectual romano, un tío muy culto. Entonces el rey godo, Teodorico, no sé qué hizo, que le enfadó y lo metió en la cárcel. Y como está ahí en la cárcel, pues se pone a escribir filosofía, escribe La consolación de la filosofía, pero también escribió el libro de teoría musical más antiguo. Durante 500 años fue el gran libro de teoría musical. Tuvieron que pasar 500 años para que viniera el siguiente gran teórico de la música que conozcamos, porque claro, a lo mejor hubo gente que escribió cosas muy buenas y le prendieron fuego en cualquier guerra, ¿de acuerdo? Pero normalmente si algo era realmente bueno, la gente tendía a copiar más y más copias, ¿vale? A veces también tenemos listas de libros. Por ejemplo, el patriarca de Constantinopla, Focio, tenía una lista de libros que ves que tenía cosas muy interesantes de cultura pagana y de cultura literaria y tal, pero muchos de esos libros se han perdido, y no porque el patriarca los persiguiera ni nadie, sino que hay guerras y desastres y incendios y todo arde, ¿no? Entonces, hacia el año 1000 llega el señor Guido d'Arezzo, que es un monje que establece las notas que hoy usamos. La idea de que a cada nota le vamos a poner un nombrecito. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Esto lo inventa este monje Guido d'Arezzo. Y el concepto de solfeo. Le vamos a ponerle un nombre a cada nota para ensayar. Y ya por esta época, hacia el año 900, aparece una cosa que se llaman los melismas. Dices, ¿qué es eso de los melismas? Que suena tan raro. Pues, ¿sabes cuando cantas en... ¿Cuál es el villancico más famoso, Emilio? Ese de... Ay, no sé. No me acuerdo. Ah, y luego dice Gloria. Esto es un melisma. Esto de estarme un buen rato metiendo muchas notas en una sola letra. Pues esto es una modernez del año 1000. Bueno, del 900 ya había ejemplos, ¿vale? Pero antes no se hacía. Como he dicho antes, hemos visto la canción. Era una sílaba, una nota. Esto de meto un montón de notas dentro de una sílaba, eso es una frivolidad. Había gente que le escandalizaba un poco. El gregoriano, de hecho, usa bastantes melismas. Pero no solo en la música, digamos,
eclesial estrictamente hablando, la que se usaba en las iglesias, sino que también puede haber música religiosa fuera de la iglesia, ahora como en la Edad Media. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a ver si podemos encontrar por ahí el vídeo de La voz de una verge de Ramon Llull, pero lo voy a decir. Verge, vull servir de mon poder. Esto está en occitano, aunque parece catalán, es occitano, la lengua de los trovadores. Sí, vamos a escuchar un poquito, si podemos escuchar un poquito lo que dice la letra. Veremos. La dolça verge, vull servir de mon poder. A la dulce virgen quiere servir con mi poder. Dolç desir e bo esper. Que me ha dado un buen deseo y una buena esperanza. Dona Verge Santa Maria, do mon voler qui es vol enamorar. Una rara, pero és tan fort que sens mos no voldria enul·lar res, desirar ni amar. Car tot voler la majoria, sobretot altre qui no sia, volen en vos qui és l'aire d'amor. Qui vos no vol, no adonça en amor. Que no te quiere, no te amor. La letra es auténtica. La música que estamos escuchando es una recreación a partir de cómo sabemos que era la música de los trovadores. La letra es del beato Ramon Llull, que conocen todos los estudiantes de catalán de bachillerato. Ramon Llull era un trovador de clase alta, digamos. Estaba preparando una canción para una dama, una canción de amor, y entonces se le aparece Cristo y dejaron de interesarle las cosas mundanas. Entonces escribió un poquito sobre música y dijo, este arte, la música, existe para que cantando y con instrumentos todos alaben a Dios. Este arte tiene los clérigos en la iglesia para alabar a Dios. Contra los principios de este arte están los juglares, que cantan y hacen instrumentos ante los príncipes por vanidad mundana. Él habla por experiencia propia porque él había sido uno de esos. Pero luego, en su novela Blanquerna, tenemos un héroe religioso que va a una taberna, ve a la gente cantando cosas groseras en la taberna y decide que les va a cantar una canción evangelizadora de la Virgen, que es esta. Coge una melodía popular y les canta a voz de una verge Santa María de Montbuller, y a la gente le gusta. Con lo cual tenemos una escena de evangelización callejera con música popular, ya pues en la época de, bueno, en el siglo XIII, que es la época de Ramon Llull. Perdona. Bueno, vamos a las cánticas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, que eran en gallego. Es curioso que la gente hablaba en una cosa pero cantaba en otra, como ahora. La gente habla español pero canta en inglés. En Galicia, o sea, en Castilla se hablaba en castellano, pero se cantaba en gallego, porque era lo guay, era lo que molaba. Y en Cataluña se hablaba catalán, pero se cantaba, se hablaba en aragonés, pero se cantaba en occitano. Y excepto la música litúrgica, claro, que esa era el latín. Lo que cantaba, ¿qué sucede con las cánticas de Santa María? Que yo digo que es música religiosa, porque es religiosa y educativa. Habla de milagros que hace la Virgen y son cosas edificantes. Pero no se canta en la iglesia, se cantan en cortes, en casas, en palacios, a veces en posadas, quizá. Debía haber alguna versión que cantaba gente itinerante. No es música sacra, pero es religiosa y cristiana porque transmite la fe. Así que uno puede ser un trovador para Dios y la Virgen. Vamos a ver el de Santa María Estrella do Día, que es el más clásico y famoso de los de las cánticas de Santa María.
Vale, aquí le hacen arreglos un poquillo modernos, pero la melodía es esta. Esta la escuchas en todas las versiones de esta canción, que es muy popular. Santa María, estrella del día, muéstranos la vía para Dios, guíanos. Bueno, claro, diga, yo también rimo con IA. Vale, bueno, pero tú no eres no eres Alfonso X el Sabio. ¿Por qué lo pongo? Porque es un ejemplo de que se puede ser alegre, evangelizador y exhortar al bien con ritmo. Luego la canción va entrando con más ritmo. También depende del toque de juglar que le quieras dar, ¿vale? Bien, adelantamos un poco, vamos al año 1000 también. Surge la polifonía. ¿Qué es la polifonía? Pues que hay gente que canta distintas notas al mismo tiempo. Primero lo que hicieron fue cantar la misma melodía, pero una cuarta por encima. O una quinta, porque la cuarta y la quinta pues suenan bien, por encima de la melodía principal. Luego alguien inventó el discanto, que era una nota contra otra nota, que es que cuando tú cantas algo que sube, yo canto lo mismo que baja. Con lo cual uno canta, pues no sé, do, re, mi, do, y el otro hace do, si, la, si. Hay hay un contraste, ¿no? Y ya por esta época también aparece el motete. El motete son con 3 o más voces. ¿Y entonces qué cogieron? Cogieron el gregoriano que cantaban los monjes, que era la parte de abajo, el grave, y luego por encima le metían otras melodías. Lo que pasa es que se iban emocionando y se iban de olla, digamos, se emocionaban y hacían unas voces tan elaboradas, trabajadas y retorcidas por encima que no se entendía nada de la letra que había por debajo. Con lo cual había debates sobre si eso estaba bien o no estaba bien. Y para colmo, era la época del cisma de Aviñón, cuando había 4 papas. Hay una novela de Laszlo Pasuz que se llama Póker de papas, porque hay un momento que hay 4 papas discutiendo, incluyendo el Papa Luna de Peñíscola, que ahora lo quieren rehabilitar, que dicen que tenía la razón él y, bueno, aquí en España lo defendemos, digamos, pero por la causa de la unidad más le valía no ser tan cabezón. El caso es que había 4 papas, no había autoridad y había debates sobre si la polifonía estaba bien o no estaba bien. El tema era no usarlo en palacios o en la calle, que a nadie le parecía mal. El tema era si se usaba en la liturgia. El Papa Juan XXII criticaba la polifonía, declaró en una bula que era impropia para el culto, pero luego vino otro papa, que era Clemente VI, que la admitió. Eso sí, se insistía en que no se pueden hacer acordes de segunda y de sexta, que bueno, cualquier niño cuando lo escucha dice, ¡ay, qué mal suena esto! Efectivamente, pues eso la Iglesia decía, no se usen acordes de segunda y de sexta, que son del diablo. Bueno, en 1365, digamos 40 años después de esta discusión de los papas sobre esta música, llega la primera misa polifónica completa, que tiene estructura de misa, y además son instrumentos, con lo cual ya tenemos instrumentos, varias voces, algunas de las voces en realidad las hacían instrumentos, que es la misa de Nuestra Señora de Guillaume de Machaut en la Catedral de Notre Dame de Reims en Francia, donde era canónigo. Y tiene todas las partes de una misa, las que tiene que tener, un Kyrie, un Gloria, un Credo, Sanctus, Agnus Dei, etc. El ite misa es, y es el modelo de misa cantada desde entonces. Luego pasamos al siglo XVI, tenemos la polifonía en las iglesias, que ya es complejísima, es el Renacimiento, son esos palacios impresionantes, es el Vaticano, lo que veis en el Vaticano, pero en música. En la arquitectura, la pintura, en música. El problema es que era tan elaborado que no se entendía nada de la letra. Entonces dicen que el compositor Palestrina, que era famoso por la misa del Papa Marcelo, que podéis buscar si queréis escuchar cómo es la música religiosa mejor del Renacimiento, pues la misa del Papa Marcelo. Y logró que el Papa no prohibiera la polifonía porque hizo como una reforma para que fuera como más sencilla y más que se pudiera escuchar, vamos. De hecho, desde entonces hasta nuestros días, incluso hoy, cuando lees los documentos de la Iglesia sobre la música, de liturgia, otra cosa es lo que cantas con tus amigos, pero en liturgia lo que dicen es la primacía de la letra. La letra es más importante. Si la música no deja entender la letra, se está perdiendo su función. Cosa que siglo tras siglo, década tras década, se corre el peligro, porque con cada nuevo sistema musical, pues ahora le meto más sintetizadores, más rebumborio, más alboroto. Bueno, pues haga lo que hagas, siempre los músicos tienden a tapar la letra. Dicen, la letra ya se la sabe la gente. No, pues la Iglesia insiste que hay que defender la letra. De hecho, perdonadme, parte del problema de la Reforma Protestante en este siglo XVI
era esa búsqueda de simplicidad, ¿no? Entonces los luteranos organizan coros que cantarán en lengua común, no en latín, en alemán en este caso, con buenas traducciones. Lutero era bueno traduciendo, otra cosa no, pero traduciendo sí. Pues textos bíblicos o devocionales en la lengua vulgar y todos en una sola voz. Que fuera muy sencillo y que se pudiera cantar. Que el pueblo pudiera cantar y que pudiera hacer suya la palabra de Dios. Antes quien cantaba, pues cualquiera podía apuntarse a un coro, pero normalmente eran monjes, a veces eran chavales, que estudiosos, gente que podía más o menos ser reclutada, algún profesional, pero no se esperaba del pueblo que cantara en misa. Otra cosa es que cantara en procesiones, romerías y cosas así, pero no en misa. Claro, los protestantes no tienen misa, tampoco tienen la buena parte de la liturgia, desaparece. Entonces, el coro y el canto es muy importante para ellos. Durante el barroco, la música se fue haciendo más compleja, sobre todo por los instrumentos, porque ya en la Edad Media había órganos muy sencillos, pero el barroco es la época dorada del órgano. Ahí tenemos Johann Sebastian Bach y todos los grandes autores de música barroca. Entonces, ¿qué sucede? Que la música religiosa tiene una cosa que hoy nos parecería un poco curiosa, que es que primero hay un preludio coral. O sea, tú vas a misa y antes de que empiece la misa, primero hay un coro que canta. Digamos lo que sería el canto de entrada, ¿vale? Y canta un coro. Cantan. Y a lo mejor les acompaña el órgano o no. Por lo general puede acompañarles un poco el órgano. Luego se acaba esa primera canción y el órgano sigue tocando más o menos la misma historia, pero súper elaborado. Un súper organista, un Johann Sebastian Bach, que hace unas cosas impresionantes. Y tú te quedas ahí escuchando y se supone que te ha de llevar a los cielos, con esta experiencia estética y auditiva. Y después sigue la misa y luego puede haber 2 momentos más así. Con lo cual tenemos momentos de coro con órgano, pero tenemos momentos de órgano solo. Con lo cual no es que haya música instrumental, es que es instrumental pura, sin canto, ¿no? Esto se extiende bastante en el barroco. Luego hay una cosa curiosa, que es el barroco español, es decir, el barroco de la América hispana. Si habéis visto la película La Misión, como tocando la flauta, el oboe, pues los indios se sienten atraídos. Pues esto es real, esto es histórico. Los jesuitas, pero también los franciscanos y los agustinos, llevaron la música a América, a las misiones, hicieron escuelas de canto, instrumentistas, escuelas de fabricantes de instrumentos, de violines, de violas, de todo tipo de vihuelas, que eran como guitarritas. Usaban la música para evangelizar y hacían parte de la misa, pero también villancicos y sonatas en las lenguas indígenas. Si tú te vas a Oaxaca, en México, tienes allí 300 cánticos del cancionero de Gaspar Fernández, que son cánticos en náhuatl, de los aztecas antiguas, pero bueno, los guaraníes tienes un mogollón de cosas en tupi, en guaraní, etcétera. O sea, se hizo mucha música sacra y en lengua indígena. Igual que se hicieron también las primeras, o sea, que las primeras composiciones escritas en esas lenguas, en tupi, guaraní y más, son composiciones sacras, bueno, por religiosos, ¿no? A veces por indios que eran creyentes y devotos y buenos músicos. Bien, vamos a dar un pequeño salto y nos vamos al año 1800 a Estados Unidos. Es la época en la que empieza a surgir lo que luego se convertirá en el gospel. Vamos a distinguir entre un himno y lo que luego sería el gospel. ¿El himno qué es? Cantas la primera estrofa todos juntos, cantas la segunda estrofa todos juntos, cantas la tercera estrofa todos juntos. Lo que vemos en las películas de Jane Austen, ¿vale? Es lo que vemos también bueno, muchas veces en misa católica, ¿no? Amazing Grace, por ejemplo. Amazing Grace, how great the sound, no sé qué. Y segunda estrofa, tercera estrofa, cuarta estrofa. Y ya está. No hay estribillo, no hay ritornello, no hay nada de eso. Esto es un himno y esto muchos protestantes lo aceptaban sin problema y de hecho formaba parte de la cultura luterana, anglicana, etc. Pero ¿qué pasa si le metes un estribillo y un ritmo más rápido y un tempo y empiezas a dar palmadas? Pues esto empezaron a hacerlo las iglesias negras en Estados Unidos y así fue saliendo lo que luego sería el gospel. El gospel es mucho más marchoso, tiene estribillos que se repiten, tiene frases que se cuentan y además le metes sentimiento. El sentimiento no es todos juntos hacemos la misma estrofa, sino que empezamos a emocionarnos y exaltarnos. Eso es el origen del gospel, ya digo, va hacia el año 1800. Es curioso que al mismo tiempo había iglesias protestantes que tradicionalmente se negaban a usar instrumentos.
porque el Nuevo Testamento no los mencionaba. Digo, bueno, pero el Salmo 150 sí. No, pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, tampoco mencionan muchas otras cosas que sí que usan, como bancos y micrófonos. Algunos han desarrollado estilos corales muy elaborados, precisamente por esto. En Tennessee, en esos sitios del medio oeste americano, tienen unos concursos de música bíblica, digamos, y evangelizadora, vocales, a capela, es decir, sin instrumentos, pero que hacen muchas voces distintas, son bastante impresionantes, bastante impresionantes. Y luego había otros que no, el himno desnudo y ni órgano ni nada. Hay que decir que la mayoría de los grupos que en el siglo XIX se oponían a la música instrumental han terminado optando por incorporarla. Y luego hay otro fenómeno curioso, que es que dicen, venga, sí, órgano y coro sí, pero música de alabanza moderna no. Esto ahora hay un debate, ¿no?, en algunos ambientes protestantes. Entonces lo que terminan haciendo muchas iglesias protestantes es tener dos servicios, uno tradicional, un poco más soso si queréis, y otro de música de alabanza moderna y más marchosa. Entonces, vamos a la época hippie. Ahora ha salido la película Jesus Revolution, que podéis buscarla por Netflix. El actor es el mismo que hace de Jesús en la serie The Chosen, esta serie financiada por micromecenazgo que ya lleva 3 temporadas, que hace de Jesús y de los apóstoles. Y, por cierto, que toca la batería, que yo le vi tocar la batería en la JMJ hace un mes y pico. O sea, además de actor, es bueno con el ritmo, lo hacía muy bien. Y Jesús está en la batería. Eso era gracioso. Y resulta que en los años 60 y los 70 es cuando llega el movimiento hippie, pero hay una rama hippie cristiana, que es el Jesus People, la Jesus Music, el Jesus Movement, hippies cristianos, que algunos eran más o menos escandalosos. La mayoría eran bastante ortodoxos en doctrina, lo que pasa es que eran alborotadores en las formas, ¿no? Porque iban vestidos de hippie, entraban descalzos en la iglesia, hablaban del amor y a veces no sabías lo que estaban diciendo. Muchos de estos hippies eran conversos y querían tocar el mismo estilo de música, pero con letra temática cristiana. Y se fue popularizando la música cristiana con melodías, bueno, con melodías de estilo moderno. Y poco a poco fue saliendo lo que sería el estilo de música del praise and worship o la alabanza, que ahora en España se está extendiendo muchísimo. Entonces vamos a escuchar un vídeo que se llama, bueno, un audio, se llama Te alabaré por siempre. Esto es de la Renovación Carismática Católica de España, es católico 100%, es un salmo retocado. Y es el primer, si lo busquéis en videoclip, Te alabaré por siempre, Renovación Carismática, pues está hecho al estilo de videoclips como se hacen ahora, con esa luz como de esos cajones y esas lámparas como de restaurante hipster, ¿sabes? Aunque los hipster ya no está de moda, pero para los videoclips aún se usan. Vamos a ver si podemos escuchar un poco este Te alabaré por siempre. Vamos a la caza del videoclip de Praise and Worship, alabanza moderna española 100%. Pues no lo tenemos. Bueno, os voy contando mientras llega. En el mundo de la música cristiana moderna hay ciertos debates sobre si los católicos pueden usar música protestante y los protestantes pueden usar música católica. Entonces dice, bueno, pero si el Papa Benedicto XVI toca a Johann Sebastian Bach, que era luterano, en el piano, sí, pero no es lo mismo porque la letra era bíblica y aquí a veces hay otras cosas. Dice, bueno, es verdad que puede haber problemas respecto a la doctrina, ¿no? Desde un punto de vista de doctrina católica. Otras veces, en cambio, el 80% de las letras son perfectamente aceptables, tanto para católicos como para protestantes. Hay cantantes católicos que triunfan entre los protestantes, como Matt Maher. Mucha gente protestante no sabe ni que es católico. Vamos a escuchar aquí estos chicos del Te alabaré por siempre, ¿si lo tenemos? No, no lo tenemos. Y hay un fenómeno curioso en el mundo de la alabanza moderna. El otro día estuve escribiendo sobre eso.
Y es que desde 2010 casi todos los éxitos de alabanza en inglés vienen de solo 4 marcas. Pensad que ahora el dinero viene por los Spotify y los YouTube y los visionados y las veces que se oye. Entonces, si tu mamá o tú escucháis a lo largo del día 7 veces una canción cristiana, pues el autor cristiano probablemente recibe, no sé, 3 céntimos por vez que lo escuchas. Pero claro, si eso lo escuchan miles y miles de personas, pues quieres que no, va monetizando un dinerito. Lo cual permite a la gente que hace música cristiana llegar al público, independizarse un poco solo, de discográficas y cosas así. No vamos a comparar nada de lo que tiene que ver la música cristiana en Estados Unidos, ni siquiera la sudamericana con la que hay en España, porque, digamos, son industrias a niveles muy distintas, ¿no? Pero sí que sucede que desde 2010 casi todos los éxitos vienen de solo 4 marcas, y eso no es bueno. Voy a poner un ejemplo. Y luego, si alguien quiere comentar algo de esto, que me lo comente. Pero fijaros, el cancionero de bolsillo de la Renovación Carismática Católica de España, que no lo usa solo en la Renovación, sino que se usa en muchas parroquias y muchos movimientos, en pastoral juvenil, porque tiene canciones bonitas. Tiene 450 canciones. Pero un ministerio de alabanza, o sea, un grupo de músicos veteranos de un grupo de oración, puede tener sus propios cantorales con notas y acordes de 800 o 900 canciones. ¿Vale? Con 20 o 30 te manejas, pero la verdad es que el cancionero tiene 450 y mucha gente tiene 900. Sin embargo, entre los grupos más jóvenes de alabanza que están surgiendo últimamente, muchos no son de renovación carismática, pero sí que hacen alabanza, se pueden apañar con entre 30 y 50 canciones. Eso es una muestra representativa de las canciones populares de alabanza que hay, ¿no? Por ejemplo, en worship.cat. ¿Por qué? Porque en Cataluña dijeron, vamos a traducir las mejores canciones al catalán. Eso tuvieron que hacer una selección. Esa selección es muy interesante porque eligen las que van a ser, las que se han comprobado que a la gente les gusta, que la gente las canta, que ayudan a rezar. Han hecho una buena selección. Han cogido 60 canciones de eficacia probada. Todas vienen del ámbito anglosajón. No cogen de la Renovación Carismática Católica Española, ni de Cairoi, que es un grupo catalán tradicional, ni... No. ¿Cómo es posible que los nuevos grupos de alabanza se manejan con 60 canciones cuando tradicionalmente un grupo carismático llevaba 500, 800 o 900? Hay clásicos internacionales de los años 70, 80, 90 de adoración, de las comunidades carismáticas francesas o italianas, algunas de Tessé, como en este grupo hemos escuchado al empezar, canciones directas compuestamente en España, grupos de oración como Betania, Luis Alfredo, bueno, los músicos que va a invitar a Emilio en otras sesiones. Y sin embargo, ahora los grupos de alabanza modernos lo que hacen es usar todo lo que viene de Estados Unidos traducido de solo 4 productoras, lo cual es un pequeño problema, ¿no? También hay autores españoles, por ejemplo, a ver, es muy popular Atenas en Argentina, Miguel Horacio, dominicano, Martín Valverde, mexicano, costarricense, una mezcla de las dos cosas. Entre los protestantes, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero. O sea, hay mucha música que lleva muchos años ahí y sin embargo ahora tenemos como un pequeño atasco o una saturación de estos temas de solo 4 grandes productoras americanas, ¿no? En fin, yo creo que entramos en una época curiosa para la música cristiana, porque cuando yo era joven conseguir música cristiana costaba horrores. Ahora cualquiera puede buscarlo por internet, busca lo que le guste, por raro que sea. Ahí está Hakuna. Hakuna nace hace 10 años, un estilo de música que no voy a valorar. Bueno, la música no me parece mal. Yo me quejo más de la letra de Hakuna, ¿vale? Me quejo de la letra de Hakuna. No porque no sea ortodoxa, que a veces no es muy ortodoxa, pero es un poco antiintelectual, no hace falta ser antiintelectual, me parece a mí. Otras canciones, en cambio, están muy bien y es verdad que ayudan a rezar. Otras me parece que tienen demasiada letra, pero bueno, hay gente que les sirve, a mucha gente les sirve. Pues eso está bien, porque el objetivo, como decía Ramón Llull, era poder alabar al Señor, ¿no? Y poder rezar. ¿Qué sucede con Hakuna? Que la gente lo descubre a través de internet, se los descargas en Spotify, etcétera, etcétera. No tienes que ir a un sitio especial a comprarlo, aunque van a los conciertos y tal, pero la forma de obtener música hoy es distinta y la forma de obtener música cristiana también es distinta. Bueno, no sé qué pensáis de todo esto. El problema de la música religiosa,
aunque se lleva moviendo muchos años. Tenemos un grupo que ya ha dejado de cantar porque cada uno ya van teniendo su proyecto, que es Brotes de Olivos. 50 años han hecho hace un par de años. Son unos súper clásicos. Sí, son maravillosos, han sido raíces de la fe, en la fe de muchísima gente. Hace unos 30 años, 30 y tantos, yo coincidí con Nico, con Migueli, con Luis Guitarra, que prácticamente estaban empezando. Ha habido grupos que han desaparecido, otros que han salido nuevos. Entonces, vamos a intentar meter en el programa a todos esos, a los que están, a los que se fueron y bueno, pues tener un rato de conversación, de canción con ellos. Y como decías, Pablo, la liturgia, pues las canciones litúrgicas nos vienen un poco también de los ritos hispano-mozárabes, como has comentado antes, pero también vienen muchas veces las canciones de los conversos. Entonces yo me acabo de acordar ahora mismo de uno, que es Sal Solo. Sal Solo en el año 2000 presentó un disco que era Anno Domini, Misa para el Nuevo Milenio, y aunque hay muchos sacerdotes y muchos liturgistas que no les gustan, esa misa fue presentada, fue ejecutada en una misa presidida por Juan Pablo II. Entonces, si ponemos el Gloria, creo que es la que he cogido, que está por aquí. Sal Solo es inglés y él cantó en un grupo de allí de Inglaterra que era Ars Nouveau, ¿puede ser? No es Ars Nouveau, ¿cómo era? Yo le conocí porque estuve haciendo una presentación en España y yo ya estaba metido en periodismo religioso en esa época. Sí. Y me pareció, musicalmente me parecía interesante, lo que no sé si encajaba para la misa, pero bueno, yo creo que era un intento muy digno y me parece perfecto que el Papa Juan Pablo II le intentara dar cancha, porque al menos incitaba a la creatividad y a buscar nuevas formas, ¿no? Hombre, se supone que en parte, aunque hay sacerdotes que dicen que no les gustan, o sea, que lo que quieren es la letra exacta y no lo que parafrasee, pues se puede conseguir también muchas cosas con la música nueva. Hay cantantes que sus canciones son a lo mejor más para oraciones que para una misa y hay otros que es al contrario. A mí me gustan muchas canciones de Sal Solo, sobre todo de este disco, porque es muy curioso, es muy moderno, es interesante, pero bueno, que hay muchos. Al programa de momento tenemos hablado con Ali, Chito y Pablo Morales Escala, que van a estar cada uno en un programa, con Nico, con Dilectio Dei, Jaime Vergara, que es de Colombia, Clara Rubio, que es de Siloé, con Marisol Van der Bors, que es del grupo de Gunsentia, que llevan ya 15 años sin cantar, Juan Susarte, Fray Nacho, Gaby Soñer, son gente más o menos de ahora, o de hace unos años ahora. Entonces, vamos a poder... Es que alguien puede ser muy conocido por sus canciones, pero que no conozcamos al autor. Por ejemplo, ayer se murió un autor que se llama Pelayo Sánchez, que es el autor de Fuente de Paz, esa de la Virgen, Fuente de Paz, de Amor y Virgen María. La de Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos revelado su amor. Y la que se canta con los niños siempre es de Jesús está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos, está en ti,
pues estas que son bastante populares y muy cantadas, sobre todo con niños en pastoral familiar también. Bueno, pues si preguntas, ¿tú sabes quién es Pelayo Sánchez? Dice, pues no lo sé. Pues es el que hizo estas canciones. Ah, pues sí, las cantamos en mi parroquia, las cantamos mucho en catequesis. O sea que la obra en estos casos perdura, aunque no se conozca al autor muchas veces. Eso pasa mucho. A mí me da pena que nos encontremos en algunos casos una canción. Nos contaba uno de los cantantes hace años que fue a misa a una parroquia y empezó a escuchar una canción y dice, uy, esto me suena. La letra era prácticamente la misma, pero la música era otra. Pero bueno, la idea es esa, que conozcamos un poco a los cantantes, su experiencia y bueno, que sepamos también que la música religiosa, por desgracia, no tiene, primero, ni el mismo tirón, y segundo, ni la misma publicidad que pueden tener otros cantantes hoy día. Ahí está sonando Bueno, habéis visto que es una canción un poco curiosa, mezcla estilos, pero bueno, el problema como decía antes, de la música religiosa es que no tiene publicidad, que los propios cantantes se tienen que ir haciendo sus propios CDs para venderlos, con lo cual encarece todo mucho. Y aparte, bueno, se pueden hacer canciones de otros textos. Yo tengo aquí uno que se utilizó en una misa que dice: guíanos, suave luz amable, entre tanta tiniebla espesa. Guíanos tú, estamos lejos de casa. La noche es cerrada y densa. Guíanos tú, guíanos tú. Guarda nuestros pasos. No pudimos ver confines ni horizontes. Solo un paso más nos basta. Nosotros antes no éramos así. Jamás pensamos en que tú nos llevaras. Decidíamos, escogíamos agitados. Pero ahora guíanos tú, guíanos tú. Sí, es una oración del cardenal Newman, de San John Henry Newman, que era un clérigo muy culto inglés de finales del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que se hizo católico. Él era anglicano. A partir de cierto momento, investigando los padres de la Iglesia, pues entiende que, por eso dice, nosotros antes no éramos así, y habla tanto el guíanos, él siguiendo esa luz amable que es el Espíritu Santo y el deseo de la verdad también, pues sentía que la verdad y el Espíritu Santo le iban llevando contra su voluntad a la Iglesia Católica, de la que no sabía casi nada y no conocía casi nada, y que
acabó allí porque estaba convencido de que ahí estaba la verdad, ¿no? Entonces, Newman fue, de alguna manera, el maestro, bueno, fue el maestro directamente del padre Francis Morgan, que fue el tutor de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Es decir, hay ahí una que se formó como un monaguillo, casi un interno, en el oratorio de los oratorianos del Cardenal Newman en Birmingham. Hacía misa allí a primera hora de la mañana y se formó con ese estilo. Entonces hay una conexión entre San Felipe Neri, que era un tío divertido y un poco irreverente, también místico, Henry Newman, que era un tío muy disciplinado y ordenado, pero que quería ir un poquito a su aire, no quería que lo cuadricularan demasiado. Claro, si hubiera cuadricular se habría quedado de anglicano, ¿no? Y Tolkien, que de alguna manera hereda esta visión creativa de las cosas. Entonces, esta canción es una invocación al Espíritu Santo, al fin y al cabo. Guíanos, suave luz amable. A lo mejor hay gente, esto le puso música un profe de religión que está en la Asociación Tolkien Católica y también ha colaborado con el Camino del Anillo, que es una serie de excursiones guiadas por la Sierra de Madrid con temáticas tolkienianas. Y esto es para que lo cante gente que no tiene mucha fe, pero que entiende que hay algo ahí, algo inteligente, que me puede guiar, al que le puedo pedir, guíame, suave luz amable, no es una cosa amenazadora, no es una cosa agresiva. Entonces hay una conexión tolkieniana a través de San John Henry Newman que es muy interesante, ¿no? Que era un magnífico escritor y cuyos escritos siguen ayudando a muchísima gente y tocan todavía muchas mentes y muchos corazones, ¿no? Sí, hay que poner música, muchas cosas buenas. Hay muchas cosas buenas que se pueden musicar. Sí. ¿Recuerdas algún texto de Tolkien así para terminar, para que no digas que no hablamos del maestro así relacionado? Es que habría que ponerle música a las cartas, no a los textos de fantasía, porque algunos se pueden utilizar porque tienen doble y triple sentido espiritual, si quieres, ¿no? Pero es muy... Yo creo que hay que poner música a las cartas. Tiene cartas que habla de temas de espiritualidad muy potentes, muy potentes. Además, este mes se está sacando en inglés la versión ampliada de las cartas, que han recuperado 50 cartas que no se publicaron en su momento en los años 80 y algunas son de tema espiritual. Yo creo que es una buena ocasión para repasar las cartas de Tolkien y coger algunos de sus textos más de poesía en prosa y meterle música. Ahí pueden salir cosas interesantes. Pues sí. Iremos un poco invitando a los cantantes a descubrir estos textos y alguno más. Pues, querido Pablo, muchísimas gracias. Ahora, si tenemos llamadas, pues las vamos contestando. Bueno, las vas contestando y nada, a ver lo que nos dicen. A ver, pues voy a abrir por aquí. Tenemos bastantes escuchantes. Voy a pasar a alguno de ellos. Muy bien. Tenemos a Carmen desde Cuenca. Carmen, buenas noches. Carmen. Bueno, pues Carmen no dice nada. A ver, no puedo participar, estoy con mis labores de casa. Pero nada, os felicito a Emilio y a Pablo. Les doy las gracias y la verdad es que ha sido un programa de historia de la música genial. Y menos mal que yo, una ignorante, simple ama de casa, respecto a un grupo que ha tratado Pablo, pienso lo mismo con él. Yo pensaba que era yo que tenía poca cultura musical, pero bueno, me alegra. Buenas noches y perdonad. No te preocupes, Carmen, un besillo. Consuelo, desde Albacete. Bueno, están tímidos. A ver, José, desde Granada. José Huertas. José, buenas noches.
quedo sin palabras. Como no nos hablen, le vamos a decir a Pablo que haga la segunda. Sí. Juan Gabriel. Hacen preguntas, cantamos, Hola. cantamos, ¿no? Hola. Con voz de resfriado. ¿Qué tal? ¿Arturo? Sí, Juan Gabriel, ¿Me oyes? adelante. Sí, Vale, perfectamente. pues nada. Yo, enhorabuena, el programa me ha encantado. Jamás había oído nada sobre algo de música religiosa más allá de las cantigas de Alfonso X, todo lo que va más atrás, jamás, ningún comentario, ni había leído absolutamente nada. Entonces me parece vamos, me ha encantado, súper interesante. Yo, vamos, profundizaría mucho más. Y sobre la música actual, sí que yo, en mi opinión, no me meto la que se fuera, pero la que es en la misa sí que tiene que estar acorde. O sea, lo primero es la liturgia y la Santa Misa. Y lo demás debe ser ajustándose a ese fin. Y a veces, pues, parece que va al revés, ¿no? Yo algunas veces voy a misa y la música prácticamente lo tapa todo, no deja espacios de oración, no deja silencio. Y en eso yo creo que sí que habría que cuidarlo. Esa es mi humilde opinión de, vamos, no, porque yo no soy un entendido en música. Efectivamente, la Iglesia tiene normas muy claras sobre el tema de la música en la liturgia y sobre todo en la liturgia, o sea, todo lo que se hace en la liturgia. El silencio tiene un papel importante en la liturgia y está también tasado y medido. Lo que pasa es que a veces es curioso, por ejemplo, a ver, el documento que hay que citar siempre cuando se habla del tema de liturgia en la música es Musicam Sacram, que es el documento de la Congregación de Ritos, que era la antigua del culto divino, digamos, de hace décadas. Bueno, ahí el criterio principal para que la música sea válida es que sea edificante, que eleve. Ellos usan la palabra que te eleve. Dicen que el gregoriano es la música oficial de la Iglesia. Dice que el órgano es el instrumento preferido para la música sacra en la Iglesia y en el culto. Dice que se pueden usar muchas otras cosas también según las costumbres locales. Por ejemplo, los misioneros de África norte, sur, del oeste, siempre dicen pues que allí se toca mucho la cora. La cora, probablemente las arpas de David eran coras. Es una especie de calabaza grande con una cuerda que se toca sentado. Y las coros parroquiales allí católicos usan coras de estas sentados en el suelo, que es como ver una pintura de esta de los faraones egipcios de las pirámides, ¿vale? Porque es el mismo tipo de cacharro. Entonces, pero es verdad que tiene su lugar la música y tiene su lugar el silencio. Y luego es curioso que hay cosas que la liturgia dice que es muy, muy importante que se cante. Por ejemplo, el salmo debería cantarse siempre. Como mínimo, la respuesta al salmo, pero a ser posible el salmo. En cambio, cuesta horrores que alguien cante, aunque sea la respuesta al salmo. En cambio, cosas que nadie pide, como una canción de poscomunión o algo así, pues salen con gran facilidad. Cantos que no son obligatorios, enseguida te los cantan. Y otros que son muy importantes, o el santo o el gloria, pues cuesta horrores. Bueno, estas son curiosidades que llevamos 2000 años sin resolver, o al menos los últimos 6. Sí, Paco, adelante. Paco. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por la disertación que has dado. Muy interesante y muy enriquecedora para mí, ¿no? Te cuento como experiencia que aquí en Perú y especialmente en las provincias se usa mucho la música para atraer a los jóvenes, ¿no? Esto que mencionas último del documento de música en sacro, pues
se tropicaliza mucho aquí, ¿no? Existen muchos grupos de música, especialmente con instrumentos andinos, que aquí gusta mucho, ¿no? Y se hace la evangelización mucho con música, ¿no? También me deja sorprendido que en la Biblia misma también hay un pasaje en el libro de Daniel donde se dice que Dios danza, ¿no? También. Y en esto de la música sacra, me sorprendió también saber que había un cardenal, hace algunos años falleció, que había un cardenal, digamos, dedicado a ese tema en Santa Sede, ¿no? Pero bueno, aquí mencionaste algunos cantantes latinos que son muy seguidos acá, ¿no? Y la verdad, atraen mucho, digamos, yo diría hasta es el punto de partida, ¿no? En la juventud y en la niñez, ¿no? Porque de las primeras cosas que nos hacen cuando vamos a la comunión es enseñarnos a cantar las canciones, y desde ahí van jalando. Incluso alguna vez escuché en los Estados Unidos que había iglesias que habían formado unos jóvenes en base a música rock, ¿no? Y he escuchado testimonios de gente que empezó yendo ahí y se convirtió al catolicismo al final, no por ellos, ¿no? Sino que Dios con la suave luz, ¿no? que dice el cardenal John Henry Newman, creo que los fue llevando a través de la música. Muchas gracias. Pues sí, es evidente. Yo creo que en América Latina se está usando la música para evangelizar mucho más y mucho mejor que en España. También me parece que allí la gente canta más. En España hay una vergüenza ridícula y absurda a cantar. Los hombres no cantan, se lo dejan a las mujeres suben el tono, entonces el hombre no puede llegar. No sé, hay un cierto descontrol con la música en España que no pasa en otros países, porque en Irlanda o en Finlandia todo el mundo canta, y en muchos países hispanos también. Cuando estuve en Haití con Manos Unidas, esto fue al año siguiente del terremoto famoso, me compré unos discos de música cristiana haitiana que estaban muy bien, muy bien. Tenían unos toques, pues era una mezcla de reggae, praise and worship y bueno, unos toques tropicales caribeños que estaban muy bien. Había como a veces parecía como un rasta, pero en versión cristiana, y a veces con humor y otras más serias. Me gustó mucho, y yo creo que cada país puede ir poco a poco consiguiendo su estilo. También creo que el español es una gran riqueza que nos sirve para gozarlo a ambos lados del Atlántico, y los españoles escuchan cada vez más música cristiana de América. Atenas es muy conocida en España, Katie Márquez, que es una dominicana en Estados Unidos. Bueno, hay más gente que... pero yo creo que aún falta mucho por hacer. En este sentido, en los países hispanoamericanos se usa mucho más en catequesis, se usa mucho más en misa, se usan muchas más cosas. A los jóvenes les atrae, sin duda. Bueno, en relación a la música en la iglesia, se pueden también en algunos momentos. Es muy se está oyendo mal ahora. Hemos perdido el sonido, a ver. Hola. Se corta. Tenemos a alguien al teléfono. ¿Puede ser Sofía? ¿Sofía? Se te oye por aquí. Es que aquí no lo oímos. Se te oye. Emilio parece que es Emilio no me oye. Sí, yo te oigo, sí. Adelante.
Te escuchamos. Le estaba comentando que estaba en línea. Sí, ahora sí. Ya me oís. Y Sí. después de comulgar siguen cantando y no dejan tiempo. O sea, hay momentos más riqueza y veo que aquí cantamos menos. Sí, bueno, se ha perdido la mayor parte de la comunicación. Pues pero... me quiero animar a cantar. Es horrible. Sí, no se me ha oído. No. Si queréis. No sé. Si os parece, os paso no se me ha oído, una transcripción de lo que ha dicho. Sí, a ver. Estaba comentando que es cierto que no se canta lo que se debe cantar, que le encantaría cantar los salmos, por ejemplo. Y bueno, todo esto que está comentando del tema de las canciones, pues esto, que se tendría que cantar un poquito más en los momentos y dejar los silencios para el recogimiento. Sí, es que... Sí. Y después pues también agradecerte toda la parte cultural que nos has dado de que sí que sabemos que escribía en gallego o que pasaba tal, pero hay cosas que sí, pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces la verdad es que encuentro que es un todo. Estáis hablando de música religiosa, estáis dando pero además es la parte formativa en cuanto a la música, ¿no? Entonces me ha encantado el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Buenas noches. Bueno, que Dios bendiga. Ir terminando, tenemos a Juan Luis de Estepona. Juan Luis, ¿estás por ahí? Bueno, pues está tímido. ¿Tenemos a alguien más por ahí? Porque si no, podemos estar aquí. Pablo Garrido. Pablo, buenas noches. Bueno, pues parece que tiene algún problema. Tampoco se lo oye a Pablo. Pues bueno, lo dejamos por aquí, si no, porque... Oye, pero hay bastante gente. Creo que hay mucho... por aquí, pero bueno. Hay mucho oyente por aquí con ganas de... interés. Muy bien. Sofía. Pablo, ¿me escuchas? Sí. Recibe saludos de Enrique García Romero, que hizo un viaje de prensa contigo a Tierra Santa y está acá en Perú. Ah, sí, Le comenté que íbamos a tener una transmisión contigo y te encargas saludos y buenos recuerdos. Un magnífico viaje a Tierra Santa, como todos los viajes a Tierra Santa, que toca el corazón, claro que sí. Muy bien, claro que me acuerdo de aquí, que sí, muy bien. Íbamos pasando miedo en el avión. Ya me imagino. Bueno, pues hoy hemos viajado un poco con la imaginación a Tierra Santa antigua, con la música, que no sabemos cómo era la música de los judíos antiguos. A ver si un día aparece por ahí algún tipo de dibujo. Claro, dicen que los judíos no hacían dibujos ni representaciones artísticas, pero no es del todo exacto, porque hemos encontrado bastantes. Los arqueólogos han encontrado bastantes. Es verdad que quizá un poco más tardía, del siglo I y II.
puede que encontremos cosas divertidas de arqueología con dibujos de músicos y de artistas. Cuando vas por Tierra Santa siempre piensas, le doy una patada a esta piedra y encuentro un yacimiento, lo pongo a excavar. Bueno, yo sé que tenemos por aquí escuchando a gente de México, de Colombia, creo que de Guatemala y bueno, y de Sevilla, por supuesto, que Sofía es de allí. Y alguno más habrá por ahí. Tengo un amigo que me está diciendo por WhatsApp que se puede llamar de Colombia. De Colombia es que el número que tenemos es un 91, es un número español. Hasta ahora es el número que tenemos. Y claro, tendría que hacer una llamada de teléfono normal al 91. Pues a lo mejor ya, puede hacerlo por el Skype también o por uno de estos programas. Si consigue llamar Jaime, es cantante de Colombia. Pues para el próximo programa podemos intentar montar alguna alternativa así por algún otro sistema, porque ahora mismo lo que tenemos es el 91, que para España viene bien, pero para el resto del mundo pues a lo mejor no tanto, ¿no? Pues se podría poner un número de móvil para que se pudiera llamar por WhatsApp también. Sí, a través de WhatsApp podría ser. Pero bueno, para la próxima lo mejoramos. ¿Qué más? Esto bueno porque esto da pie a más oportunidades. Ha entrado una llamada de teléfono. ¿Tenemos a alguien al teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, esta llamada les va a sorprender un poco. Estoy llamando desde Colombia. Anda. Hola, Emilio, ¿qué tal? Bueno, nada, yo como mi tiempo es poro en radio, no quisiera demorarme mucho. Bueno, yo soy Jaime Vergara, músico católico, ya este año cumplo 30 años de estar al servicio de la Iglesia Católica, sirviendo no solamente en las Eucaristías, sino en eventos católicos de diferente tipo. Y hasta el momento todo lo que yo he escuchado del programa me ha parecido fantástico. De verdad que os agradezco el baño de cultura, porque Emilio lo sabe, yo vi una buena temporada allí, estuve 10 años, del 2000 al 2011, 11 años estuve viviendo en España, entre Madrid y Valencia. Participé en el Multifestival de Abril, representando a Colombia en el año 2003. Y primera vez que yo escucho la relación la iglesia o la religión católica con Tolkien, no tenía ni idea, y sabía que Emilio es un gran aficionado de Tolkien, pero no le hallaba como la conexión, y me pareció muy interesante poder conocer esos enlaces que han hecho hoy en el programa. Me han parecido riquísimos. Por otro lado, pues agradecerles la oportunidad de poderme comunicar y poderles decir que hay mucha música por conocer de los católicos, no solamente para la liturgia, respetando también la liturgia, pero no solamente para la liturgia, sino para otros momentos de oración, que pueden ser en comunidad o que pueden ser de oración personal también. Hay mucho material, y cada país obviamente tiene sus cosas. Aquí en Colombia, en la liturgia, ya por hablar un poco así de lo específico, sí procuramos respetar mucho el tema de lo que es propio y obligatorio de la liturgia, el Cordero, el Santo, el Señor ten piedad y demás. Y en los momentos de la comunión, digamos, es donde de alguna forma nos podemos, o nos han permitido en el clero, extendernos un poco en libertad con lo que se interpreta, siempre buscando que lo que se cante tenga relación por lo menos con la lectura que se haya realizado ese día, o que por lo menos a celebrar ese momento como que es el momento de la comunión, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo.
más allá de eso, creo que se sigue haciendo una labor muy bonita. Yo, por ejemplo, escuchaba que Hakuna lleva 10 años en la música católica y yo hasta ahora, que estuvieron unos amigos en la JMJ de Portugal, vine a conocerlos. Entonces, siempre hay como unas barreras que no nos permiten conocer la música que hay en un lugar y en otro, y además porque sería muy, muy complicado abarcar la experiencia de música católica de tantos países que seguramente hoy en día están haciendo muchas cosas, pero que para nosotros es desconocida de cualquier manera. Así que un abrazo muy, muy, muy grande desde aquí, desde Colombia. Jaime, ¿se nos ha ido? Sí. Ah, que ¿por qué no nos haces no, aquí estoy. Jaime. Te he perdido un momento, dime, repíteme, por favor. Jaime, ¿por qué no nos haces un regalito? ¿Nos cantas alguna canción? Se entrecorta un poco la comunicación, cuéntame. Que si nos cantas un estribillo o un poquito de alguna canción de las tuyas. Bueno, voy a interpretarles entonces aquí así a capela porque no tengo la guitarra a la mano. Un canto que yo compuse, un canto que compuse para el momento de el ofertorio que lo hicimos junto con mi esposa Marcela. Luego les pasaré el enlace para que puedan seguirnos en plataformas o en redes, que se llama Quédate en mí. Y es una canción que dice así: te compartes y te das en el vino y en el pan, un banquete celestial al que nunca faltará. Todos a la mesa están, todos por tu voluntad. Tu sacrificio será el más preciado manjar. Quédate en mí, sáciame de ti, entra en mi cuerpo, haz de mí tu templo, quédate en mí. Muchas gracias, Jaime. Magnífico, muy bien, muchas gracias. Un beso a Marcela, a Celeste, al chico y nos veremos por aquí próximamente con Jaime en uno de los programas. Dios mediante, claro que sí. Venga, un abrazo grandísimo. Un abrazo muy grande para todos, de verdad que claro que sí. Gracias a ti, Emilio, y gracias a todos los que habéis hecho posible este programa. Gracias. Hasta luego. Yo le tengo cariño a la música colombiana por dos cosas. Cuando era universitario iba escuchando cumbias a la universidad en el coche con unos amigos y luego cuando conocí la Renovación Carismática conocí un señor que venía de Colombia que se había convertido en prisión y luego había entrado en un ministerio en Medellín y tal, en un ministerio de evangelización. Y traía sus casetes de música carismática colombiana que eran muy alegres y muy marchosos y los cantábamos en casa con mi esposa. Había una que en España no se usa, pero que allí en América se usa mucho, uno que dice remolineando, remolineando, alabaré a mi Señor. Y a mí me hace mucha gracia porque a veces estoy en la cama remoloneando y dice, Pablo, levántate, y digo, remoloneando, remoloneando, alabaré a mi Señor, porque Dios bendice a quienes le alaban mientras duermen, mientras remolonean, vamos. Pero me quedé con esa canción y con unas cuantas más serias y más bonitas, sí, la verdad. Pues totalmente maravilloso, pero bueno, hay que dejar algo para la semana que viene, pero vosotros veréis. Bueno, a Pablo lo teníamos delante y le damos muchísimas gracias por
por habernos hablado un poco de la historia de la música. A partir de la semana que viene, a lo mejor metemos un poco más de teoría por ahí, ya iremos viendo. Tendremos a los cantantes y Jaime lo ha hecho hace un rato, nos ha cantado de Dios. Hay que darle las gracias a otros dos que tenemos detrás, que son José y que son Arturo, que son los técnicos de esta radio de ciegos católicos, que es admirabilísimo el sentido del humor que tienen, la forma de ver y hacer las cosas, y se han ganado el cariño de unos cuantos más. Esto es una radio de todos. Si no fuera por vosotros, por los escuchantes y por todos, pues esto no tendría sentido, ¿no? Es una radio de todos y para todos. Pues nada, hasta la semana que viene y nos vemos, nos escuchamos y nos cantamos. Adiós, hasta otra. Pablo, Emilio y a todos los oyentes.